GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. Una estación muy especial. Llenamos de color el aire. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata. Buenas canciones, entretenimiento, compañía. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. Periodista con una trayectoria profesional de más de 40 años. Está en una de las señales más importantes de noticias como TN, Telenoche. Conoce muchísimo la calle, conoce el mundo, conoce el país. Innumerable ganador de premios, varios Martín Fierro. La bienvenida a Julio Bazán. Sebastián Franchini te saluda. Buen día, Sebastián. Un saludo a tu audiencia. Gracias, Julio, gracias por tu amabilidad, por tu generosidad de siempre, y te invito a recorrer momentos de tu vida, proponiéndote que nos cuentes sobre tu persona. Yo soy un periodista que llegó de casualidad a la profesión porque salía del servicio militar, que en aquellos tiempos se hacía a los 20 años, o sea que te cortaba todo. Yo era un maestro normal en ese momento sin ejercer, un estudiante de Derecho con la carrera interrumpida, un fútbol sin club, me había probado en diversos clubes y ya tenía 21 años y me fui a probar al club El Porvenir y me dijeron, yo era delgadito. Y me dijeron, uy, pibe, dice, vas a quedar con nosotros, qué sé yo. Y yo le dije, mirá, yo ya tengo 21 años, yo en realidad vengo a acompañar a mis amigos más jóvenes que se están probando y me puse a jugar yo también. Ya estaba grande a esa edad, solamente si sos Márcico, Hermindo Nega, podés entrar directamente a una primera. Y bueno, tengo 5 hermanos, yo soy hijo de exiliados paraguayos. Mi papá peleó en la guerra del Chaco, después la política lo trajo para la Argentina, uno más de los exiliados, pero él cuando podía regresaba, cuando había mucha fluctuación y cuando su partido tomaba el poder, él iba y estaba un tiempo como comisario o como juez, y ahí atrás de él íbamos nosotros, iba creciendo la familia, incluso uno de mis hermanos, que fue el monseñor Jorge Bazán, vicario general de acá de la iglesia de Avellaneda, nació allá en el Paraguay, paraguayo. Sí. En algún momento mi mamá le habrá dicho, mirá, son 6 hijos, no podemos ir y venir, y ya nos quedamos definitivamente acá en la Argentina. Estudié en el Normal de Lomas de Zamora, ahí me recibí de maestro normal nacional, estuve estudiando Derecho en La Plata un tiempo, y salgo de la conscripción y tengo que trabajar. Y me puse en una cola que había en la Avenida de Mayo, al 600, y el pedido era corrector de pruebas. Yo no sabía lo que era corrector de pruebas, pedían cultura general, sintaxis, ortografía, y la cola era larga, pero me quedé con el puesto. Y era para corregir los originales de los periodistas de una agencia de noticias, se llamaba CIT, Centro de Información y Documentación. Yo corregía los textos de los periodistas y los veía trabajar
y me enamoré de la profesión. Dije, yo tengo que ser periodista. Y un día escribí yo mi primera nota. Había un boxeador, Gregorio Peralta, el Goyo Peralta en aquellos tiempos, que volvió. Y yo escribí una nota, la titulé Por la Vuelta, y se la di al secretario de redacción. El secretario de redacción se sentaba en un escritorio que estaba pasillo de por medio, justo delante mío, y se puso la nota, en aquel tiempo todo papel, se puso la nota en el bolsillo, y siempre traía el mismo saco, y cada día yo miraba, cuando él se sentaba, sacaba el saco, y estaba la nota ahí. Hasta que un día la leyó, le gustó, la publicó, y fue una emoción tan grande. Nuestros despachos salían en muchos diarios del interior, y llegaban los recortes. Y fue tan grande la emoción cuando vi en letra impresa mi primera nota, mi firma, Julio Bazán, y fue una gran satisfacción. Y así aprendí la profesión como un oficio, de a poco, imitando, emulando a los mejores, pasando por todas las secciones, deportes, policiales, artes y espectáculos, política. Así que tuve una formación completa. En las agencias de noticias son muy rigurosos con las noticias, es el qué, cómo, cuándo y dónde, y solamente en algunas ocasiones el por qué, la noticia pura. Y eso te da una formación interesante que yo pude completar leyendo. Soy un gran lector y le recomiendo siempre a los periodistas jóvenes, me dicen, deme alguna clave, leer mucho, formar el lenguaje. Leer a los clásicos argentinos, a los ingleses, a los rusos. Leer y leer. Y ahí estuve trabajando en esa agencia, primero Saporiti, después Saporiti, después Noticias Argentinas, después Diarios y Noticias, después me llamaron de las radios, Radio Continental, Radio Nacional, Radio Excelsior, en aquel tiempo había una radio, y me llamó Sergio Villarroel, un del canal, y me dijo, periodista de televisión. Y yo le dije, pero yo soy una persona tímida, ya era grande, tenía más de 30 años, soy una persona tímida, no sé, me dijeron, no, vos. Y hicimos un programa, empecé a conducir un noticiero anoche, muy importante, o sea, muy importante. Sí. Primera Hora se llamaba, con columnistas de lujo. Mirá que, cuando digo importante, éramos 3 conductores, yo en política, María Nacional de Economía y Rodolfo Pousá como especialista en la televisión. Y después había un comentarista de deportes, un comentarista de artes y espectáculos, un comentarista de libros, un comentarista de pintura, Osiris Chérico. Y el proyecto del gerente, como iba a la medianoche, inspirado en un noticiero español, era cerrar el noticiero con una orquesta en vivo. Y ese noticiero duró 2 años, tuvo mucho éxito, y después, cuando lo levantaron, más que nada por razones políticas, quedé como cronista. Mi especialidad era gremiales, pero empecé a hacer, fueron momentos muy agitados de la Argentina, y me ocupé de los temas sociales, me recorrí la Argentina, y ahí encontré el sentido del periodismo, porque yo iba y reflejaba. Era la época de los ajustes salvajes, de las rebeliones de los pueblos, y había gente que moría en las rebeliones, Teresa Rodríguez en Neuquén, 2 en Salta, Víctor Choque en Ushuaia, 5 en Corrientes, y yo iba recorriendo y contando todo eso, contando nada más. Y yo un día solo dije, yo además de contar, tengo que opinar un poco. Dar mi opinión, decir qué siento. Y ahí nació mi forma de transmitir, y comencé por ejemplo, en Santiago del Estero, la gente, harta de la corrupción y del hambre, salió a quemar todo. Quemó la Casa de Gobierno, pero con llamas hasta el cielo. Quemó la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, la legislatura, y saqueó y quemó las casas de 10 políticos, hasta el cielo las llamas. Y yo en un momento dije, la gente está quemando todos los símbolos del poder y se siente justificada porque ve que los políticos corruptos se enriquecen en 1 mes o en 2 meses, y ellos tienen que pasar 3, 4, 5 años para poder mandar un chico a la universidad.
Y ahí empecé, no les gustó a mis jefes, pero yo insistí, y ese fue mi norte, poner la profesión al servicio de la gente, el poder que te da la palabra y la imagen al servicio de la gente, alegrarme con las alegrías de la gente, entristecerme y enojarme cuando la gente padece, y así fue mi carrera. Sebastián. Julio, me gustó mucho lo que nos contaste de tu corte de entrada en los medios, y qué sentiste recién cuando te escuchaba en ese traspaso de agencias de noticias, de la gráfica a la nota. ¿Te di cuenta que era tu vocación, era lo que vos querías hacer? Mirá, yo pasé por todos los medios. Cuando primero radio, ¿sí? y yo trabajé con Magdalena Ruiz Iñazú, ella se había ido a Radio Continental y volvía a Radio Belgrano con Magdalena tempranísimo, y necesitaba un ladero que tuviera contactos y pudiera hablar de política y de sindicalismo en ese momento, y me convocó. Y la radio me fascinó. Pero cuando llegué a la televisión vi que era, porque en la radio tenés la palabra, en la agencia tenés la escritura, y en la televisión tenés todo eso. Tenés que escribir para elaborar muchas veces tus textos, tenés la palabra, pero también tenés la imagen, con unos camarógrafos magníficos. Entonces me pareció el medio más completo. Exactamente, y puntualmente hay un montón, bueno, de notas, son innumerables, ¿no?, que has hecho recorriendo nuestro país de norte a sur, de punta a punta, y también el mundo, ¿no? La recuerdo mucho, la gente la recuerda con mucho afecto, y yo siempre digo, sobreponerse a hechos tan imprevistos, duros, es difícil. Son desafíos, Julio, que estás conviviendo también con camarógrafos al lado. Son héroes arriesgando sus vidas. Muchos jóvenes quieren ser periodistas porque ven a las grandes estrellas como viajan por el mundo, glamorosas, la fama, el cariño que despiertan por el carisma, pero con el periodismo se sufre. Primero sufre la familia, porque el periodista muchas veces se aleja. Yo estuve 2 meses cubriendo el asesinato de Medía Soledad Morales en Catamarca, 2 meses sin ir a mi casa. Estuve hasta cobertura de hasta 1 mes en Europa, y mientras tanto mis hermanos se casaban, mis hijos se graduaban, y eso se sufre mucho. Después está el tema... ¿Se sufren demasiado? ¿Se sufren demasiado? Se sufre. Yo hasta ahora sobrellevo como una carga no haber estado en momentos centrales del crecimiento de mis hijos, sobre todo los chicos, sufren mucho ellos también. Y después, cuando te tocan cubrir dramas, tragedias, inevitablemente te afectan. Yo estuve en Cromañón, cuando chocó el tren en 11, y tenés el contacto ahí con los familiares, con la tragedia. Y yo le pregunté, en ocasión de Cromañón, a un médico que me dijo, le pregunté, ¿cómo me afecta a mí como periodista estar cubriendo esto? Y dice, afecta a todos. En este caso, a los sobrevivientes los afecta el hermano o el amigo. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Guille. Sí, el hermano que sobrevivió no aguanta esa... sufre mucho porque dice, ¿por qué? Y me dijo una cosa que fue... me dijo, mirá, Julio, sufren tanto que a pesar los suicidios, como pasó con algunos veteranos de las Malvinas. Muy efectivamente, empezaron a matarse. Pero me dice también, sufre el bombero que los va a sacar, sufren los periodistas que lo tienen que contar. Así que uno no depende de esas situaciones trágicas. Julio, ¿y cómo se mantiene el equilibrio mental luego de vivir esas situaciones, ¿no? En ese momento y a posteriori también.
Bueno, en ese momento, por ejemplo, yo, cuando terminé mi cobertura de Cromañón, yo trabajé toda la madrugada y me vino a reemplazar mi compañero, Martín, y me dijo, mirá, te dejé el taxi ahí, si lo querés tomar. Le digo, sí, lo voy a tomar. Y en el trayecto hasta el taxi yo iba llorando, me iba descargando de toda la angustia de la que me cargué durante las horas de transmisión con los familiares de los muertos, que se enteraban que el hijo murió, se esperanzaban porque el hijo estaba vivo, y por ahí estaba grave, pero estaba vivo, tenían esperanzas. Y en ese momento me desahogué, pero siempre quedan rémora, sí. Y después está, lo mencionaste, el peligro de las balas. Con algunos camarógrafos nosotros somos de ese pequeño grupo de periodistas que arriesgamos en demasía, arriesgamos la vida. A Víctor Chopaya, una bala, nos rozó los dos camarógrafos y a mí, y le partió el mentón a un manifestante. Y después en Paraguay entramos, había como una especie de revolución, un enfrentamiento popular, especialmente de jóvenes, pero de centenares contra centenares, y era primero la Pirinea, empezaron a andar los pasos, y al nuestro murieron 8. Y salían los heridos, ensangrentados, la cámara de Luis Plur, el camarógrafo, iluminaba para que los cirujanos vieran dónde tenían las heridas, en el pecho o en un brazo, ahí, y alrededor ya salían los heridos ensangrentados y murieron 8 alrededor. Me acuerdo que los camarógrafos, vos lo dijiste muy bien, son valientes. Luis Plur, como era pirotecnia, se había puesto tapones en los oídos y grababa erguido. Ambos son héroes, digo yo, son héroes, bueno, realmente. Y en ese momento, qué sé yo, éramos cientos en la plaza y eran los balazos y se escucha claramente el sonido de las armas automáticas. Fíjate al suelo, Quique, yo mismo me zambullía y conmigo todos los que había ahí en la plaza, y después cuando veí la filmación, el único que nos había zambullido era el camarógrafo que nos había filmado a todos en el suelo, así, pero erguido. Los camarógrafos son los que más se exponen, porque tienen un ojo cerrado, el otro ojo en el visor, y no tienen defensa contra las cosas que pueden venir. Así que yo, eterno agradecimiento a los camarógrafos. Sebastián. Bueno, y se dice siempre que el cronista, en tu caso, no opina, pero vos hiciste algo más, vos también diste tu opinión. ¿No es así, Julio? Sí. Yo quise dar mi opinión. Me costó un poco al principio porque me decían, Julio, vos no tenés que opinar, pero me sale naturalmente. Y la gente se acostumbró, el televidente se acostumbró. Y a veces me tenían con jerga periodística, gelar, es sacar al periodista de los temas centrales y ponerlo a un costado, darle coberturas secundarias. A mí, por ejemplo, durante un tiempo congelado y me mandaban a cubrir, por ejemplo, había un cómico, Calabró, hace unos años, y se casaba la hija. Así que me dice, Julio, anda a cubrir el casamiento de la hija de Calabró. Entonces fui ahí yo y describía el vestido y qué sé yo. Después de cubrir esas notas tan importantes, tan profundas, de tan profunda repercusión social, pero después volvía y al final me aceptaron tal como soy. Y entre una de las más recordadas para nosotros, para los argentinos, no me voy a olvidar nunca la emoción en Roma, en la Plaza San Pedro, 3 de 2003, un día antes de mi cumpleaños, el 14 de marzo, no olvido nunca esa fecha. Un momento histórico, un acontecimiento tan lindo. Contámelo vos, todos nos acordamos, obvio. Fue una gran sorpresa para todos los argentinos, también para los periodistas que estábamos allá. Con mi camarógrafo, Matías Revela, estuvimos abajo de la ventana, en la primera fila de la multitud de 100.000 o 200.000 personas, esperando ese momento, que saliera el humo blanco de la chimenea, y humo negro, de repente sale el humo blanco. Había una sola cosa de la que yo estaba seguro, Sebastián, que Bergoglio no iba a ser elegido papa, porque en la
vez anterior, él había sido el más votado, pero no se definía con el otro anterior. Entonces él se hizo un costado. Lo consagraron a Benedicto, y él, para esta oportunidad, no estaba como candidato, estaba con un gran elector, que los compañeros iban a confiar en él por si había algún empate para que él desempatara. Así que fue una gran sorpresa. Para más, sale el humo blanco. Ay, papa, una gran inquietud en la plaza. Sale el cardenal francés, Torán, que había salido hace poco de una ACB. Y además la fórmula es en latín, y la iba diciendo, y yo estaba seguro que Bergoglio no iba a ser. Así que en la primera fórmula, cuando dijo Georgium Marium, yo no lo registré. Pero cuando dijo Bergoglio, ahí tomé conciencia. Pensé, hay papa argentino. Y tenía, debe ser mi rostro de estupefacción, el rostro de todos los argentinos. Yo quisiera haberlo visto a usted, como me vieron a mí, yo haberlo visto a ustedes, todos se habrán sorprendido. Y el camarógrafo me dice, dale. Y ahí yo dije, hay papa argentino, y se va a llamar Francisco. Ahí ya agarré velocidad. Y además, con la experiencia de estadística, había gente de todo el mundo. Yo me rodeé de argentinos, de fieles argentinos, laicos y alguna religiosa. Así que enseguida tuve la repercusión de otros argentinos que, como yo y como millones acá en la Argentina, sintieron esa progresión de sensaciones, primero sorpresa, después satisfacción y después orgullo porque el Papa era argentino. Y habías estado en el nombramiento de varios papas anteriormente, me acuerdo, y el hecho de que se nombrara un papa argentino, creo que fue lo que más te flasheó, ¿no?, en ese momento. Porque era argentino, y además fue todo muy rico, porque el hombre enamoró a toda la gente, porque ya papa fue a pagar el hotel, el hotelito en el que había estado, se supo enseguida que no había querido los escarpines rojos, y que estaba con sus zapatos de siempre, y toda esa sencillez enamoró a la gente. Pues es que yo me quedé varios días ahí, y la gente venía, afluía, y un día le pregunto a una señora, ¿dónde va tan apurada mi misa? Dice, yo no voy a misa. Pero ahora con este Papa yo vuelvo a la iglesia, vuelvo a la misa. Y ese fenómeno lo provocó en mucha gente lo amó. Lamentablemente después acá en la Argentina entró en la grieta. Es una lástima y no vino a tiempo para que todos pudieran ese agradecimiento, ese orgullo. Ahora lamentablemente hay mucha gente ya que no está de acuerdo con alguna de sus actitudes, pero es el Papa. Es el Papa y tiene que velar siempre por los pobres, por los presos, y lo que pasa es que en Argentina alguna expresión de él, o algún acto cuando le manda rosarios, por ejemplo, a Milagro Sala, pero yo les digo, ¿cuál fue la primera? Porque en Semana Santa lo consagraron, ¿y cuál fue el primer acto público de él? Agradecerle a la Virgen y después ir a lavarle los pies a los presos. Eligió el lavado de pies, hacerlo con los presos. O sea, eso. Lo que pasa es que, claro, algunas de sus expresiones, algunas de sus actitudes molestaron acá a mucha gente y ahora está dividida. Es una lástima, porque es un Papa argentino. Exacto. Y todas tus crónicas, que son muchísimas, bueno, que hemos hablado de algunas solamente. Yo estuve hojeando hace un poquito tu libro, publicaste un libro, Crónicas de un cronista, que es muy interesante y se lo recomiendo también a los oyentes, a todos, ¿no? Ahí está, porque son muchas, como dije recién, son mucho lo que tenés para contar y bueno, es muy lindo el libro, realmente te felicito. Son 10 o 12 crónicas de las miles que me tocó hacer, y ya, pues es que estuve en Mar del Plata yo ahora, vine anoche de Mar del Plata, porque fui a hacer mi programa. Yo tengo desde hace 14 años un programa que se llama Esta es mi Villa,
recorro la villa de emergencia y los barrios pobres, pero con los productores buscamos historias de superación, historias ejemplares, de gente que progresa. Historias simples veo. De buena gente, con el estudio, con el trabajo, con la solidaridad, en un contexto difícil. Y le gusta a mucha gente. Bueno, tiene rating, si no, no duraría 14 años. Pero se llama Esta es mi villa. Y estuve trabajando todo el fin de semana. Estuve en el barrio Malvinas, en el barrio José Hernández, y hablando ahí con gente que se preocupa por el prójimo para salir adelante. Estuve en una gran feria que hay ahí en el barrio Belgrano, con gente que la pelea. Por ejemplo, llegué y me saluda una señora, le digo, ¿cómo le va? Una señora que estaba haciendo tortas fritas con el marido. Le digo, señor, y usted me dice, nosotros somos de Río Hondo. Dice, vinimos hace 20 años. Y vinimos a trabajar acá y no conseguimos trabajo y empezamos a hacer tortas fritas. Digo, ¿20 años haciendo tortas fritas? Sí, 20 años, tortillas santiagueñas, esas en la 20 años, y hace 10 años que estamos en la feria. Bueno, y me contó que la pasaron mal, que el marido tuvo neumonía, que prácticamente no podían comer, qué sé yo. Y estaba la señora con una sonrisa en el rostro, y estaba la hija. Y le digo, este esfuerzo, dice, mira, ahí está mi hija, está en 2º año de medicina. O sea que, haciendo tortas fritas, con el trabajo que podían hacer, formaron una buena familia, criaron bien a los hijos, los educaron bien, y tiene una hija, que es su orgullo, que está en el 2º año de medicina. Nosotros buscamos historias así de progreso, de superación, que muestran que aún en esto difícil, lamentablemente, Sebastián, entonces también hay que decirlo, en las villas grandes de Buenos Aires, de Rosario, manda el narcotráfico. No manda ni el policía, manda el narcotráfico. Se dieron ocasiones en que estábamos haciendo un programa de Esta es mi villa, en una gran villa que está frente a la cancha de San Lorenzo, inmensa, y habremos filmado alguna cosa que no le gustó al capo narco y nos sacaron a piedrazos. Entonces, y al tiempo, a los días, una semana habrá pasado, nos llama la señora, la referente, con la que habíamos entrado para hacer las historias nuestras, y me dice, Julio, vengan, ya pueden completar el trabajo. ¿Pero cómo? Le digo, nos vamos a poner en peligro, nosotros, nuestro físico, las cámaras, porque hay gente mala, los narcotraficantes. Dice, no, dice, no va a haber problema. ¿Cómo me lo asegura? Dice, yo encontré en la misa a la esposa del capo narco. Y le dije, mirá, es una vergüenza, viene la gente de TN, viene Julio a hablar con la gente buena de la villa, y los empleados de tu esposo lo sacan a piedrazos. ¿Y qué tengo que hacer? Le dijo la mujer. Y decirle a tu esposo, esto no puede ser. Bueno, evidentemente en los matrimonios mandan las mujeres, porque la mujer le dijo al capo narco, tenés que dejar entrar, y pudimos entrar y terminar la nota. Pero es una prueba más de que mandan ellos. Y eso es muy doloroso. Qué increíble, ¿no? Yo creo que las villas están mal vistas también muchas veces por la ignorancia. Puede ser, es así, ¿no, Julio? Claro, pero es que ahí se esconden los maleantes, reinan los narcotraficantes, y si reinan ellos envenenan a la gente, por un lado porque los hacen drogadependientes, por otro lado los toman como empleados, eso es una lástima. Pero yo empecé este tema de las villas porque un alto directivo del canal y del diario, de los más de arriba de todos, tenía que contratar personal doméstico y quiso hacer la última selección. Y le gustó una señora. Y le dijo, señora, mire, si usted me gusta su forma de ser, su carácter, yo quiero que trabaje conmigo, pero tengo una duda. Cuando le pregunté la dirección, usted dudó. ¿Usted vive donde dijo? Y la señora le dijo, mire, yo le voy a ser franca, no, yo no vivo ahí. Yo vivo en la villa, pero si yo ponía en la solicitud que vivía en la villa, usted no me tomaba.
Y el alto directivo le dijo, tiene razón, señora. ¿Y qué hizo? La tomó al canal, fue el gerente. No, tenemos que ver qué pasa en las villas. Porque la idea que tenemos todos, el prejuicio, son todos drogadictos, delincuentes. ¿Qué más hay? Y hace 14 años. Y nos metimos, yo mismo tenía miedo de meterme, porque había ese prejuicio tan grande. Y descubrí que no, que hay gente buena, la mayoría, pero está esa presencia venenosa de los narcotraficantes y de los delincuentes. Pero ahí va mi programa, 14 años y le gusta a la gente. Sí, yo lo veo siempre y me gusta, porque yo siempre digo, la gente buena es muy agradecida. Y hay relatos apasionantes, Julio, relatos apasionantes. A principio del año recuerdo que estuviste en Ushuaia, con el frío, la gente, esos barrios. Bueno, has recorrido numerosos pueblos, villas, como contaste algunas de ellos, son muchas, ¿no?, para contar. Pero la de Ushuaia, que recuerdo también que estuviste cubriendo notas no muy felices, ¿te acordás, Julio? Bueno, de eso. Pero esa gente que llevaba una garrafa al hombro a su villa porque no podía alquilar en la ciudad y se tenía que instalar en una villa. No te quiero sacar más tiempo, pero contame. No, tengo tiempo, estamos bien. Brevemente, porque a mí me conmovió a principio del año esos lugares, ¿no? Cómo se manejan. Sí, es muy complicado. Ahí en Ushuaia hicieron las cosas al revés. Si vos vas, por ejemplo, a Venecia o a otras ciudades de Europa, está la ciudad turística, la ciudad de donde vive la gente diariamente, y está a unos kilómetros la ciudad industrial, donde viven muy cómodamente en sus edificios los obreros. En Ushuaia pusieron todas las fábricas, trajeron vino gente de Jujuy, de Formosa, de Buenos Aires, de Chile, vino una multitud a trabajar a las fábricas y no tenía casas. Al haber tanta demanda, y ahora más con el turismo y esa modalidad de alquilarle a los turistas, la gente, el alquiler se fue a las nubes, y la gente subió y se instaló en los cerros, muy cercanamente, sin agua, sin calefacción, con temperatura bajo cero, y ahí fue progresando. Pero te voy a decir uno de los personajes que me parece que es el espíritu de la nota. En la primera nota que yo hice, la hice en la que era la Villa 31, ahora es el barrio 31. Se llamaba todavía Villa 31, hace 14 años. Y entrevisté a un chiquito, fuimos a las 6 de la mañana, un jovencito que se estaba poniendo el mono en su casita ahí en la villa, y después iba a trabajar de albañil y de pintor en la escuela del barrio. Le dieron trabajo de pintar la escuela, después iba a trabajar de albañil, después llegaba a la casa, se bañaba y con unas monedas que le daba la mamá se iba a la facultad de arquitectura, quería ser arquitecto. Bueno, cuando volví años después, este chico ya era arquitecto, trabajaba en una multinacional y asesoraba a la gente de su barrio para que necesitaran para ir. Lo entrevisto cuando es un joven albañil o pintor, y lo vuelvo a entrevistar ya arquitecto. Cosas que suceden también en esos barrios pobres que estamos recorriendo. Bueno, Julio, son muchos, te vuelvo de vuelta como en la presentación, los premios que has ganado, ¿no? Un montón de premios, varios Martín Fierros también entre ellos, pero yo creo que el premio más grande que te llevas acá adentro del corazón es el afecto y el cariño que te tenemos todos, y el cariño de la gente también, con todo lo que nos estás contando. Yo te agradezco, ¿no? Vos sabés, Sebastián, no es falsa modestia, pero yo siento el contacto. A mí me dicen que estoy en mis programas, en minutos, que hablo con naturalidad con la gente, como uno más, y es que la gente me demuestra su afecto. Algunos malos, algunos poderosos no me quieren tanto,
pero la gente, afortunadamente, la gente corriente, la gente como nosotros, me expresa su afecto, y vos lo dijiste muy bien. Yo gané muchos premios y son lindos los premios, pero este es el premio principal. Te agradezco tanto esta posibilidad que me diste de charlar un poco con tu audiencia, Sebastián. Un placer, y yo te agradezco a vos. Gracias, muchas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que has galardonado mi programa. Te mando un abrazo muy grande, Julio. Ojalá nos veamos pronto. Saludos a tu audiencia. ¡Chau! Chau, chau. Pasó Julio Bazán por Contacto Directo por GDS Radio Televisión. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.